Aristóteles inicia su metafísica con la frase lapidaria: todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber. En este pasaje, el estagirita presenta los dos trascendentales de conveniencia para el alma humana, el bonum y el verum, el bien como aquello que todas las cosas desean y la verdad como la meta misma del conocimiento. Bueno, sin embargo, ese deseo de verdad no puede progresar ad infinitum, porque el bien mismo tiene una razón para su fin, para su perfección. Por eso aspira a una consumación, como una obra de arte que aspira a su culminación. Así, el reposo de este deseo solo se realiza en los hombres con la posesión del bien, que para el hombre se llama beatitudo. Eso sucede cuando la actividad más elevada, la intelección, posee de algún modo el objeto más elevado, o sea, la esencia divina. Desde una perspectiva neoplatónica, se dice que es propio del efecto convertir el deseo en su causa. En este contexto, el Akinate defiende la existencia de un desiderium natural evidente deum. Ese deseo puede traducirse como la tendencia ontológica hacia un bien que no se posee, cuya meta es conocer o contemplar lo más perfecto, es decir, Dios. Frente a este deseo natural, nació en el siglo XX el debate sobre la configuración de lo sobrenatural. Es un debate infinito. ¿Cómo conciliar este deseo natural con la gratuidad de la gracia? El problema puede resolverse si distinguimos, siguiendo Cornelio Fabro, entre la consecución natural de Dios mediante la semejanza ontológica, attingere per similitudinem, y la consecución de Dios mediante la operación, attingere per operazione. No puedo detallar sobre eso, pero tengo un artículo sobre este asunto, cuya realización se produce por la acción de la gracia. Eso, según la formulación clásica, no excluye la naturaleza, sino que conduce a la perfección. Y aquí pues uno de los fundamentos de la armonía tradicional entre fe y razón. Bueno, pasando ahora para el asunto de la conferencia. Ver a Dios es posible, ¿cómo? Basándose en la lectura de Juan, el primer capítulo, 18, que dice: a Dios nadie lo ha visto jamás. Tomás niega la posibilidad de que el hombre vea a Dios. ¿Estaría esto en contradicción con el mencionado desiderium naturale? Aquí hay que distinguir lo que significaría ver a Dios, es decir, conocerlo. En primer lugar, en su esencia. En segundo lugar, en esta tierra. En tercer lugar, en esta carne mortal. El Akinate afirma que el intelecto creado puede ver a Dios en su esencia, citando la primera carta de Juan 3:2. Veremos a Dios tal cual es. Sin embargo, esto ocurre cuando el intelecto descansa en la beatitud última, en la visión beatífica, por supuesto, porque el deseo natural, que hablamos al inicio, no puede permanecer vano. De hecho, el doctor angélico sostiene que Dios no puede ser visto con los ojos físicos ni por la imaginación, sino solo por el intelecto, a través de la gracia y en la vida eterna. Ni siquiera Adán, en su actual estado de vida, pudo ver a Dios, a menos que consideremos que lo vio por arrebato o rapto, cuando Dios le infundió el sueño. Esto dice en la prima pars, cuestión 94. De hecho, solo el intelecto divino puede conocer al ser subsistente, es decir, a sí mismo, ya que, cita, a cualquier entendimiento creado
le resulta imposible comprender, esto es, comprender perfectamente a Dios. Suma Teológica, prima pars, cuestión 12, artículo 7. A la pregunta de que si alguien en esta vida puede ver a Dios por esencia, Tomás responde con el libro del Éxodo 33:20. No puede verlo nadie y quedar con vida. Sin embargo, el propio Aquinas ofrece en la segunda objeción un pasaje del libro de los Números 12:8, donde se revela que Moisés no vio a Dios a través de enigmas o figuras, sino de forma directa. La respuesta a esta pregunta es sorprendente. Del mismo modo que Dios puede obrar de forma milagrosa y sobrenatural en las realidades corpóreas, así también sobrenatural y extraordinariamente, una citación, elevó algunas mentes sometidas a la condición carnal hasta la contemplación de su esencia sin usar los sentidos corporales. Esto es importante. Y continúa ilustrando que esto fue precisamente el caso de Moisés en el Sinaí y de Pablo, ese es el asunto del rapto, con el arrebatamiento al tercer cielo. Por lo tanto, además de conocer a Dios en esta tierra a través de la fe sobrenatural o de la razón, es decir, a través de efectos e imágenes que se remontan a la causa, según la gnoseología aristotélica, también existe la posibilidad de ver la esencia de Dios en esta tierra a través del rapto. ¿Cómo se produce esto? Es la cuestión principal. Incluso considerando que L'Aquinate dedicó una cuestión entera de las cuestiones disputadas de veritate, que son 13 en 5 artículos, y otra de la segunda de la Summa Teologia, la cuestión 175 en 6 artículos, así como su propio comentario a la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, donde San Pablo habla de ese arrebato, de ese rapto. La doctrina del rapto en Santo Tomás de Aquino ha recibido poca atención por parte de los comentaristas. De hecho, ¿qué significa rapto? Procede del verbo latino rapio, que significa tomar algo por la fuerza. Esa palabra se encuentra en el texto latino de la segunda a los Corintios 12:2. Scio hominem in Christo raptum usque ad tertium celum. Conocí un hombre en Cristo que fue raptado hasta el tercer cielo. La glosa ordinaria, citada por Tomás, comenta que Pablo fue, citación, raptado, es decir, elevado contra la naturaleza, contra natura. Ese es un otro debate también, porque la expresión contra natura puede resultar extraña en un primer momento, ya que es conocida por indicar los vicios más graves de la lujuria que chocan con la recta razón y se oponen al propio orden natural de la cópula. Todavía en el propio Corpus Thomisticum encontramos una evolución en la terminología utilizada por Santo Tomás para describir el rapto. Mientras que en el del Veritate, el Aquinas acepta de buen grado la expresión contra naturam, en el texto del comentario a la segunda a los Corintios, Tomás comienza a utilizar las expresiones supranaturam e extra naturam. Finalmente, en una obra más madura de todas ellas, la Summa de Teología, Tomás reformula: el hecho, citación, de que la mente sea elevada por Dios mediante el rapto no es contra natura, aquí hay una reformación, sino superior a la facultad natural. No es contra natura, mas sed supra facultatem naturae. Para él, el alma es arrebatada de algo que le es natural,
a saber, conocer la verdad a través de las realidades sensibles. En efecto, comenta el Aquinnate, pero este modo de ser elevado a lo divino con abstracción de los sentidos no es natural al hombre. Vea que es un debate infinito también, ¿eh? Hay expresiones, parece que entran en contradicción, pero no es. Dicho esto, Tomás ofrece una descripción del rapto justo en el caput de la cuestión del veritate, que he mencionado ya. El rapto es la elevación de lo que es según la naturaleza a lo que es superior a la naturaleza por la fuerza de una naturaleza superior. Esa definición se inspiró probablemente en Alberto Magno, quien a su vez la tomó de Alejandro de Hales. El género de rapto es la elevación, cuya diferencia radica en estos dos términos del movimiento, operado por la causa eficiente, que su propio término es el propio Dios. Bueno, esa acción tiene lugar, por tanto, a través de una cierta violencia contra la natura, precisamente, o incluso coacción en su forma de operar. Sin embargo, no en lo que respecta a Dios como fin de la operación, porque el hombre se ordena a él según su inclinación o deseo. De manera original, Santo Tomás incluye el rapto en el género de los carismas, gratia gratis data. Más bien, el rapto es también, eso dice en otra parte, es un cierto grado de profecía también. Es quidam profecia grados. Ahora bien, la profecía, dice en otra parte, no procede de la naturaleza, sino que es un don del Espíritu Santo. Bueno, que prescinde de cualquier, comenta, disposición natural previa por parte del receptor. Por tanto, Dios puede incluso eliminar cualquier posible disposición natural humana, como por ejemplo la ira o la concupiscencia, para infundir la profecía. Él da ejemplos incluso. Tomás va más lejos. Por una parte, niega que los profetas vean realmente la esencia de Dios. Y por otra, afirma que Moisés, fue el más grande de los profetas, precisamente porque vio la esencia misma de Dios, a la manera de Pablo durante el rapto. Vidit ipsama Dei essentiam, sicut Paulus in raptu. De hecho, de este modo, podría decirse que el rapto es casi una superprofecía, por así decirlo, la super incluso, cuya visión no es simplemente de una verdad sobrenatural, sino de la verdad misma. El rapto también se describe como éxtasis en otras partes, con una cierta violencia y de forma repentina, también dice, e improvisada. Es curioso que San Pablo, al comentar su rapto al tercer cielo, no hable realmente de haber visto a Dios. Stricto sensu, en la segunda de los Corintios no dice que vio a Dios, ese es otro tema para el debate, sino que se limite a explicar que oyó palabras inefables. En otras palabras, fue solo una experiencia auditiva. En eso hacemos cómo justificar que Pablo haya visto realmente la esencia de Dios. Para Santo Tomás, el propio apóstol ya habría respondido a la pregunta, puesto que el pasaje bíblico continúa diciendo que oyó palabras inefables que un hombre no es capaz de repetir. A lo que Santo Tomás comenta, citación, esto parece referirse a algo tocante a la visión beatífica que supera la condición de la vida presente. Parece que ya es la visión beatífica. Parece. Por otra parte, postula que todos los sentidos convergen al contemplar a Dios. O sea, la contemplación de Dios, la visión, la audición, todo es una cosa sola. Por lo tanto, para Santo Tomás, el verbo oír, en este caso, comenta Santo Tomás, debe entenderse también como ver, ya que en esta consideración se hizo según un acto interior del alma.
en el que se identifican el oír y el ver. Bueno, entonces tuvo Pablo propiamente una visión beatífica, que es: la explicación de Santo Tomás a esta pregunta puede analizarse de varias perspectivas. Obviamente que no tenemos tiempo, tempus fugit. La explicación de Santo Tomás a esta pregunta puede analizarse desde varias perspectivas, como dice. En primer lugar, a diferencia de la visión en la patria celestial, la visión durante el rapto no fue permanente, sino transitoria. Se trataba, como insiste el angélico, de algo relacionado con la profecía. Un chispazo, por ejemplo. En el cielo, sin embargo, ya no hay profecía, como dice San Pablo, ¿no? Y oímos ahí, alguien comentó eso también. En el momento de esta visión de Dios, ya no había necesidad de fe, porque ella es, dice la carta a los Hebreos, garantía de lo que no se ve. Además, San Pablo no fue glorificado en absoluto en ese rapto, ni esa luminosidad se convirtió en una cualidad en él propiamente. Fue transitoria, ¿no? Por lo que no se transmitió a su cuerpo mortal. En el del Veritate, Santo Tomás sostiene que Pablo tuvo una visión a la manera de la patria, secundum modum patria. Ve que equilibra las cosas, ¿no? Para que esa visión no tuviera lugar, habría tenido que morir de alguna manera, entre comillas, ¿no? Bien abandonando totalmente su cuerpo, bien desprendiéndose totalmente de los sentidos, como fue efectivamente el caso del apóstol de los gentiles. De hecho, ninguna representación imaginaria, como comenta Santo Tomás, puede transmitir la esencia de Dios, ni tampoco ninguna imagen o criatura cualquiera, inteligible. En realidad, el rapto consiste en el grado más alto posible, y esto comenta también Santo Tomás, de intuición, aquí también hay otro debate que se puede tener, así como de atención, porque toda la intención de la mente se centra en la visión de la esencia de Dios. Eso está en la Summa Teología. Si la imaginación vehemente ya nos aleja de los sentidos del cuerpo, comenta Santo Tomás, alguna cosa muy vehemente de la imaginación ya nos aleja de los sentidos. Bueno, la imaginación es la loca de la casa, según Santa Teresa. Cuanto más la visión de Dios sin imágenes intermedias. De hecho, es la mayor abstracción posible de los sentidos en esta tierra. Por último, hay que subrayar que Cristo no necesitó esta abstracción, puesto que fue glorificado por la luz habitual de la gracia, obviamente. Eso concuerda con otra teoría de Santo Tomás, según la cual el grado supremo de contemplación posible, simplex intuitus veritatis, es el que tuvo San Pablo en el rapto, que fue como el término medio entre precisamente el tema del Congreso, entre la vida presente, la vida terrenal, y la vida futura, la vida eterna. En efecto, a diferencia de la visión beatífica, que es permanente, la de Moisés, y por extensión también de San Pablo, era fugaz. Utiliza el verbo raptim, que es un adverbio que es fugaz, como una pasión que veía a Dios de lejos. Por eso también puede ser cualificar como profecía. Bueno, por otra parte, al ser la culminación de la contemplación, el rapto también podría ser considerado como el comienzo, la incoatio de la vida contemplativa en el cielo. Algo como la fe también es una incoatio, que comienza en esta tierra y termina en la patria celestial. En ese sentido, el evangélico sostiene que la vida contemplativa dura para siempre. Empieza en esta tierra, como ha dicho sobre la caridad aquí también. Además, el Acuinate sostiene que el alma de San Pablo no se separó totalmente de su cuerpo durante el rapto. Es una opinión de Santo Tomás. Pues de lo contrario, habría muerto. Simplemente. Por eso, dice Santo Tomás,
es menester que la mente que ve la sustancia divina esté desligada totalmente de los sentidos corporales, o por la muerte o por dicho rapto. Así la intensidad del acto especulativo puede ser tan poderosa como para permitir, por así decirlo, una completa abstracción de los sentidos. Bueno, es un tema de gnoseología que vamos, ¿eh? Es un hecho que la visión de la esencia divina es el acto más perfecto del intelecto. Todo eso es basado en citaciones de Santo Tomás, ¿eh? Bueno, Tomás, vamos ahora a hacer un recorrido aquí que dice Santo Tomás, ¿no? Utilizó el siguiente razonamiento, vamos a ver un poco casi silogísticamente, para argumentar que el alma de Pablo permaneció unida a su cuerpo. Porque incluso San Pablo dice, no sé si fue en el cuerpo y si fue en el alma, queda la cosa un poco en el misterio. Pero Santo Tomás dice que permaneció unida. Bueno, ¿cómo argumenta Santo Tomás? En primer lugar, en el rapto el hombre es elevado de su estado natural al que está por encima de la naturaleza. Comentamos eso. Ahora bien, 2. El alma está naturalmente unida al cuerpo como forma, independientemente de cualquier conocimiento. 3. Pues bien, su modo natural de conocer es a través de la conversión ad fantasmata. Esa es la gnoseología tomista. 4. Como demostró el Aquinate, el alma de Pablo no cambió de estado. No consta que muriera o resucitara, lo que sea. Por lo tanto, 5. La capacidad de la conversión ad fantasmata permaneció en el apóstolo. Pero 6. No de modo actual, pues de otro modo impediría tal elevación. 7. De ello se deduce que no era necesario que el alma se separara del cuerpo en cuanto a su unión como forma. Por fin, 8. Bastaba que el intelecto se abstrajera de los fantasmas y de la percepción sensorial. De hecho, como explica el doctor Angélico en el Del Veritate, citación de San Pablo, cuando venga lo perfecto, lo imperfecto se acabará. Así que podemos concluir, ya vamos pasando a las conclusiones, que Pablo vio al Señor en estado de viador. Se habló mucho de eso, del estado de viador, en las conferencias anteriores. Es decir, mientras vivía en este mundo. Dice Santo Tomás, no en cuanto al acto por el que veía a Dios tal como era. Sin embargo, no se convirtió San Pablo en bienaventurado, como en el cielo, sino, dice Santo Tomás, un testigo de la bienaventuranza. Solo un testigo. No bastaba ya. Incluso después, San Pablo habla de la espina en su carne. Justo después que habla del tercer cielo, habla de la espina de su carne. Entonces, ve que hay una dialéctica aquí casi, ¿no? La propia explicación de Santo Tomás sobre la esencia de este arrobamiento o rapto deja lugar al debate sobre la existencia de una verdadera visión beatífica, ya que sostiene que era similar en parte a la visión de los bienaventurados y en parte diferente, no tan perfecta como la de la patria celestial, dice Santo Tomás. Sin embargo, se puede decir que a través del rapto vio a Dios en su esencia. En cualquier caso, este es un tema que todavía está abierto a discusión, ya que el propio Santo Tomás advierte que los que hablan sobre este asunto que estamos hablando aquí, lo hacen más por conjeturas que por certeza de lo que se dice. Eso también hago un poco aquí, por conjeturas. Por otra parte, al considerar el rapto como un carisma, es decir, un don recibido para el bien de los demás, según San Pablo, es evidente que el rapto de Pablo tendría que manifestarse en la comunidad, testigo. Por tanto, quedaría fuera del ámbito típico de la visión beatífica, obviamente,
que es puramente contemplativo. Bueno, consideraciones finales. Inicialmente hemos recordado la tesis clásica sobre el deseo natural de ver a Dios, etc. Saltamos un poco. En esa tierra, ese deseo se sacia parcialmente con la contemplación, que, aunque imperfecta, puede considerarse un cierto comienzo de la beatitud, quellum incoatio beatitudinis. Sin embargo, el deseo solo puede consumarse en la posesión real de la bienaventuranza, por la parte más alta del alma humana, el intelecto. La doctrina del rapto nos ayuda a comprender mejor estos puntos. Ahora bien, de manera muy sui generis, Santo Tomás sostiene que el rapto es un carisma y una especie de don supremo de profecía, incluso está en el tratado de la profecía, que tiende a un éxtasis, a un salir de uno mismo. Aunque Torrel, grande dominico, sostiene que Pablo no determina formalmente que su rapto al tercer cielo fuera una visión, lo cierto es que el Aquinnate justifica que en el plano intelectivo superior ya no hay decisión relativa de los sentidos. Oír palabras inefables sería lo mismo que ver imágenes inefables, también no sé si puede decirlo, lo más elevado se puede decirlo, de Dios mismo. Sea como fuere, el propio lenguaje del apóstol de la segunda a los Corintios permite diferentes interpretaciones. El propio doctor angélico utiliza una variedad de explicaciones sobre el rapto, que está distribuida en muchas partes de la Suma y otras obras. Para abreviar, no hemos podido explicar. En cualquier caso, da a entender que se trata de algo intermedio entre el conocimiento terrenal y el conocimiento de la patria. Esto se debe a que no hay realmente una separación del alma y del cuerpo, aunque sería necesario abstraerse de los sentidos en la mayor abstracción posible para ver a Dios. Sería prácticamente una simple intuición a la manera angélica, como ya postulaba incluso San Agustín en la epístola sobre De Videndo Deo, o a la manera del conocimiento de los primeros principios, que no necesitan, como se sabe, de demostración ni de proceso silogístico. De hecho, Dios en el rapto también se hace evidente quod nos. En ningún momento, sin embargo, el Aquinnate relativiza el hecho de que el rapto se refiere a la visión misma de la esencia divina. Sin embargo, desde un punto de vista gnosiológico, esta visión no se produce según un proceso de conocimiento clásico aristotélico de abstracción creciente, ni parte de la necesidad de volver a las representaciones imaginarias, conversa ad fantasmata, etc. Esa doctrina no contradice todavía la teoría clásica del conocimiento de la Aquinnate, sino que la transciende, podemos decirlo. Eso significa que el rapto supera incluso la ambivalencia simple de la razón y de la fe, ya que esta última se transforma en visión y el intelecto contempla durante el arrobamiento sin necesidad de silogismos. Más bien, el rapto se refiere, es una citación de Santo Tomás, al más alto grado de contemplación posible en la vida presente. Fin de citación. El Aquinnate explica que, siendo Moisés el primer doctor de los judíos, es una justificación que da, y Pablo el primer doctor de los gentiles, era justo que la providencia dotara a ambos, sea Moisés, sea Pablo, de la gracia de contemplar la esencia de Dios. Fue por un cierto mérito, por así decirlo. Por lo tanto, parece que, secundamente en Tome, es un carisma muy especial. Ahora bien, si todos desean contemplar la verdad, como se dijo al inicio, podemos preguntar si todos los hombres per se son capaces de ser elevados, supranaturam o extranaturam o contranaturam, lo que sea, por ese don extraordinario del rapto. Es una pregunta. En sí mismo,
si tomamos el Tratado de la Profecía incluso, nada impide que ese carisma se extienda a muchos, porque tratándose de una profecía no exige necesariamente la rectitud de costumbres para actuar. Pero, además, por otra parte, además de Moisés, además de San Pablo, podemos pensar incluso de San Juan, que según Santo Tomás era como un águila que volaba sobre las nubes y veía a Dios. O también podemos hablar de San Agustín, hostia, podemos hablar de Santa Teresa, tal vez San Juan de la Cruz, no sé, pero creo que Padre Ndereghe puede decir algo sobre eso. Bueno, pero San Juan dijo, ¿no? En el Apocalipsis, vi un cielo nuevo y una nueva tierra. En Apocalipsis 21, 1. No estaba teniendo tal vez una especie, un chispazo tal vez de rapto. ¿Será que hay grados de rapto? ¿Será que incluso Santo Tomás, en el día de San Nicolás, próximo de su muerte, tuvo un chispazo, algo parecido con un rapto? Una pregunta. ¿O por qué no pensar, estamos en las conjeturas, ¿no? ¿O por qué no pensar que el rapto constituye en el alma humana un vínculo de esa unión entre el cielo y la tierra? En todo caso, parece que es algo siempre muy raro, ¿no? Así, excepcional, pero podrían hacerse muchas otras consideraciones filosóficas, teológicas sobre esos planteamientos. Sin embargo, solo en la vida eterna podremos experimentar para siempre aquello que, dice San Pablo, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Muchas gracias a todos. Bueno, Padre Ndereghe, bueno, ahí ya le... Padre Ndereghe va a preguntar y responder todo. No, bueno, hago 3 observaciones muy interesantes, muy útiles su exposición. Muy interesante, muy útil y muy oportuna su exposición. Le agradecemos mucho. Por favor. Y 3 observaciones. Primero, como usted citó, San Juan de la Cruz es el más grande doctor de la mística. Ahora, San Juan de la Cruz categóricamente afirma que no es posible ver a Dios en esta vida. El más grande doctor místico dice que no es posible ver a Dios en esta vida y que siempre es a través de la fe. Entonces, la primera reflexión que habría que hacer, y le pido por supuesto su comentario, es cuál es la compatibilidad entre las doctrinas de estos dos grandes santos y místicos. En segundo lugar, directamente sobre Santo Tomás, o sea, según la gnoseología tomista que usted ha citado, existen 3 maneras de conocimiento: una por abstracción de las cosas inferiores, una directa que tiene el alma de sí misma y una referida a las cosas superiores. Ninguna de estas 3 explicaciones corresponde al rapto. O sea, en la gnoseología tomista el rapto supone un milagro. Sí. Es decir, que extraordinario. El alma sea capaz de conocer lo inteligible directamente, incluso estando unida al cuerpo, porque en su condición natural el alma está unida al cuerpo, por eso necesita los sentidos. La inteligencia no puede conocer directamente. Para conocer directamente necesita la muerte, es decir, separación del alma y cuerpo. Esto significa que para que sea posible el rapto en esta vida, por ejemplo en Moisés o en San Pablo, Dios tiene que hacer un milagro. Es decir, tiene que permitir al alma conocer directamente lo inteligible y la misma esencia de Dios. Sí, sí. Tercera observación, la Santísima Virgen María. Como sabemos, Santo Tomás es muy moderado en las afirmaciones
mariológicas. Sin embargo, hay autores espirituales, santos en la tradición, que atribuyen la visión beatífica a la Santísima Virgen, lo cual es razonable porque está llena de gracia desde el principio. Entonces, es una pregunta que también le hago: ¿qué se puede decir del rapto en la Santísima Virgen María? No solamente en algunos santos, Moisés o San Pablo, porque claramente la Virgen María es superior a Moisés y a San Pablo. Sí, de hecho, algunos santos dicen que lo que es conveniente a los santos, lo que hubo en los santos, en la Virgen María hubo en grado supereminente. Entonces, si los santos tuvieron, algunos al menos tuvieron eso, seguramente la Virgen María, como llena de gracia, tuvo eso también. Pero ¿cómo fue? Tal vez, no sé, en Pentecostes, tal vez algo así, algún chispazo, no sé. O toda la vida se estaba como... Pero incluso Santo Tomás, cuando dice al respecto de nuestro Señor Jesucristo, que la visión no era propiamente del rapto también de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo se hace también, cómo se aplica a la Virgen, yo no sé, sinceramente. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, la visión beatífica No era permanente, por eso. Incluso antes de nacer. Por eso, Entonces, no era necesario. No hace falta rapto. No era necesario, por eso. Pero sobre San Juan de la Cruz, por eso Santo Tomás en algunas partes parece justamente justificar esto de que a Dios nadie lo ha visto, ese de San Juan, nadie puede ver a Dios y continuar a vivir sin morir, etc. Y después no relativiza y dice claramente que se ve a la esencia de Dios en el rapto. Dice claramente varias veces así. Entonces hay que ser justamente para equilibrar esa posición con San Juan de la Cruz, tendría que ser en esta tierra, o sea, con esta carne, en esta carne mortal y haber en su esencia. Eso es imposible. Esta carne mortal, tal cual en proceso de conocimiento normal, habitual, es imposible. Pero, como usted dijo, como un carisma, como un don de profecía o super profecía, un carisma muy especial para que después, como en el caso de San Pablo, a ver a Dios y después para manifestar a los otros, Dios puede permitir por un don, por una gracia especial a estos santos para tener algo por excepción, digamos así. Pero en esa tierra, según el grado, según las cosas normales, según la gnoseología normal, digamos así, según la concepción aristotélico-tomista, no es posible, y Santo Tomás justifica eso varias veces. ¿Qué más puede decirlo? Por eso Santo Tomás él dice que es un grado intermedio entre la visión que podremos tener, esas tres posiciones que usted dijo aquí también, y la visión eterna. Es un intermedio, pero ¿cómo es ese intermedio? Y también dice que es el supremos grados contemplaciones, también el supremo grado de contemplación. Ahora, si él dice que el supremo grado de contemplación es San Juan de la Cruz, ¿cómo equilibrar? Porque San Juan de la Cruz era el más grande doctor místico. Eso dice claramente también, ¿no? Entonces es difícil equilibrar. Por eso que estamos hablando aquí, como el mismo Santo Tomás dice, estamos hablando en conjeturas, ¿no? Incluso Torrel dice que, bueno, San Pablo no dice que vio a Dios propiamente. Y Santo Tomás interpreta como oyó palabras inefables, como vio a Dios, como fue la tradición, incluso la glosa ordinaria, etc. Entonces, vamos a esperar para ni el ojo vio, ni el oído oyó. Tal vez en la visión beatífica descubriremos las respuestas para esas interrogaciones de modo más preciso. Hablando de muerte mística, ¿no? Algunos autores han hablado de muerte mística. Ah, sí. El caso de Catalina de Siena. Ah, sí, verdad. Que se me acuerdo. Como que había una gracia particular de supresión. Exacto. La sensibilidad, ¿no? Casual, para permitir ese don
ver más allá de Sí, interesante. muerte mística. Incluso, si no me falla la memoria, Padre Garrigou Lagrange, cuando habla de la vía unitiva, habla que a veces la vía unitiva, a veces con esos chispazos de contemplación, hay que hacer una especie de, como se dijo, una especie de muerte mística, algunos alejamiento de los sentidos, por así decirlo. La vía unitiva, ¿no? Porque está unido a Dios y la imaginación se... Eso es mucho también San Juan de la Cruz, ¿no? Hay una pregunta más. Bueno, agradecerte porque es muy inspirador el tema del rapto. Creo que abre un camino también a profundizar la neumatología y la cristología bíblica. Wow, Y ya. no terminamos más. Otro Pero universo. Lo lindo es que parte de las categorías tomistas que permiten abrir ese mundo infinito en profundidad reflexiva, contemplativa, intelectual. Puntualmente, introduzco así porque es lo que me generó la pregunta, y es mirar, entraría en la categoría de rapto, la elevación de Elías al cielo con todo el fuego del Elías. carro divino, sí, del carro divino, y después, si entra en la categoría de concepción de rapto, pensar en la experiencia de Elías y Moisés en la transfiguración y en la figura de Pablo, porque pienso que antes de Cristo, Verbo encarnado, hay una experiencia de comunión con lo sobrenatural, inspirada por el Espíritu, que no es la misma que generó Cristo con los apóstoles en la transfiguración, y que no es la misma que nos deja como misterio la Iglesia, una figura emblemática como el apóstol Pablo, que inspiró a San Agustín, inspiró a Santa Teresa, inspiró a los grandes místicos en su conversión y en su lectura de la acción del Espíritu Santo en sus vidas, que les cambió totalmente la búsqueda de Dios y la posibilidad de encuentro con Dios. Entonces, te agradezco por el planteo, me abre esto como inquietud de la posibilidad de pensar esta acción del rapto en las categorías tomistas, desde esta perspectiva bíblica, cristológica, neumatológica. Bueno, del rapto Santo Tomás habla solo de San Pablo y Moisés, pero cuando habla de Elías, si no me falla la memoria, habla de éxtasis. Pero se puede tal vez aplicar al rapto, porque también Santo Tomás utiliza algunas veces la palabra rapto como sinónimo de éxtasis también. Entonces, tal vez sí. Y también sobre la transfiguración, se podría también aplicar a lo que dijo Santo Tomás al respecto de modelos, ¿no? Dios quiso que Moisés, como el doctor de los judíos, y San Pablo, el doctor de los gentiles, tuviera un rapto como modelo, sea de los gentiles, sea de los... Por la misión que les pedía. La misión que les pedía. Entonces, también, mutatis mutandis, también por la misión también de Elías, podríamos decir que sí, la transfiguración. Bueno. Hay otra pregunta, el doctor Ventibella. En el caso de Moisés, es Dios mismo el que le dice a Aarón y a María: yo a los demás me presento en misión, pero a mi siervo Moisés me manifiesto en mi imagen. Esta es la traducción de la Biblia de Jerusalén, la última edición. Dice, el mismo Dios dice que se manifiesta en su imagen, que se interpreta como esencia. En el caso de San Pablo, pregunto, este raptus a mí me suena muy chocante. ¿Qué dice la koine? ¿Qué verbo usa el griego para este arrebato, digamos? O esta... Sinceramente no tengo el texto griego, pero él no utiliza, eso es importante, que Santo Tomás hace una interpretación más larga, porque él dice que él subió al tercer cielo, subió al paraíso, y habla eso, fue arrebatado al cielo, tercer cielo, por primera vez. En segunda vez fue arrebatado al paraíso, por segunda vez.
en ese mismo texto. No sé si tengo aquí algo que pueda No sé si ayudar. del cuerpo, fuera del cuerpo. No sé si fue, y repete, Sí, sí, exacto. ¿Qué diría el griego en este caso? A ver, ¿qué verbo Sí. usa? Si usa Buena pregunta, no violento conferí o porque ratus o- me concentré en la interpretación de Santo Tomás, pero eso es una cosa importante. Muchas gracias. Ah. La cita de San Pablo exacta, ¿cuál es? 2 Corintios 12:1 y siguientes. Claro. Conozco un discípulo, habla en tercera persona, conozco un discípulo de Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, fuera de él, Dios lo sabe. Es una buena pregunta, no sé. Fue arrebatado al tercer cielo. ¿Es eso que quiere saber? ¿Cuál es la palabra? Fue arrebatado al tercer cielo. Saber cuál es el término griego. Sí, es interesante, tal vez. Utiliza raptus, pero no sé en griego. 12:1, sí. Lo encontramos. No sé si hay otra pregunta. Acá, padre, una pregunta más. Desde ya, muchas gracias por la ponencia. Acorde a la cuestión 12 de la prima pars, que habla de la conocimiento. posibilidad de ver a Dios, la visión beatífica Sí. o la visión de la divina esencia, Sí. a través del Lumen Gloria, Sí. que se otorga acorde al grado de caridad del alma. La pregunta es la siguiente: si en el caso del rapto, si bien en un momento aclaró que no es tal cual la visión de la divina esencia, primera pregunta es si también se daría acorde al grado de caridad del alma, y la segunda es si es acorde al grado de caridad, si puede haber rapto, cualquier persona puede recibir el don del rapto, es o eso. los pecadores carentes de caridad no pueden recibir el don del rapto. Entonces, si fuéramos a pensar en los ejemplos que da, es algo muy raro y probablemente tendremos que pensar que es por el don de la caridad, por un mérito justamente de San Pablo y de Moisés. Pero es interesante que Santo Tomás incluye el rapto dentro del Tratado de la Profecía. Y el Tratado de Profecía dice que no depende de la virtud de uno tener una profecía, como es el caso de Balaam, que maldició, ¿cómo se dice? Maldijo al pueblo, etc., y recibió una profecía. Pero el rapto parece que todavía va más allá, ¿no? Porque es algo que no se oyó que una persona sin caridad tuvo el rapto. Pero tal vez en teoría, como es un milagro extraordinario, tal vez se puede hacer, pero me parece que es difícil pensar en esa posibilidad. Respondemos el texto griego. Sí, si quiere. Ahora está fuego aquí ya con el griego. Es apagenta, que es semejante al uso que está en San Mateo, en el pasaje del reino de los cielos, que padece violencia y los esforzados lo arrebatan. Harpasus in auten. Quiere decir que hay una violencia en el texto. Sí, es interesante que Santo Tomás habla mucho de esa violencia, ¿no? Que es algo rapting, es inmediato, es algo que es casi por coacción, casi por, es elevado contra natura, ¿no? En ese sentido. Bueno, creo que ya Puede ser la última pregunta. vamos a quedar hasta mañana aquí ya. ¿Puede preguntar usted? Sí, por favor. Posso perguntar em português? Sim, claro, Não claro. é muito bom. Padre, pelo que a sua exposição, eu entendi que alguns aspectos, algumas visões, ou alguns sinais podem ser considerados como abstrações. E aí a minha pergunta é: como se avalia o que é abstração e o que é realmente uma aproximação de Deus no leigo, por exemplo? Então, na realidade, vamos responder em espanhol ou português? No, tiene el español, ¿verdad? Sí, sí, verdad. Bueno, San Pablo habla de revelación. Cuando habla del rapto también habla de revelación. Y la profecía es una especie infundida directamente en la mente del profeta, dice Santo Tomás en la parte de la profecía. Entonces, no depende necesariamente de una abstracción natural
qué hacemos con el proceso de conocimiento sensible, conocimiento intelectivo, después web, intelecto agente, intelecto posible, después conversa fantasma. Dios infunde directamente en la mente del profeta, esa es una parte. Por otra parte, el rapto también supera esta categoría también. Está muy claro también Santo Tomás, esa categoría de abstracción, ¿no? Abstracción de los sentidos es una cosa, creo que es eso que está preguntando, es dejar los sentidos. Eso también es un misterio, ¿no? Dejar la imaginación es un esvaziamento, se diría en portugués, esvaziamento da pessoa para alcançar a Deus. E é interessante que isso também entra também dentro do aspecto místico da purificação ativa, purificação passiva também. Pode se aplicar também dessa abstração dos sentidos, também pode se aplicar. Me mezclé un poco el portugués. ¿Cómo va? Tengo una pregunta también. Bueno. Muchas gracias por la ponencia, fue excelente. Mucho gusto. San Francisco de Sales, en el libro Tratado de Amor a Dios, habla de arrobamiento. Y San Juan de la Cruz y Santa Teresita del Lisieux hablan de unión esponsal o de esposo. Cuando ellos hablan de esa unión de esposal con Dios, me hace una relación mucho más parecida a la descripción del cantar de los cantares, por ejemplo. Sí. ¿Sería lo mismo o similar al rapto que habla Santo Tomás, sustancialmente, digamos, como esa unión esposal, igual al rapto que él describe? Entonces, si vemos como una especie de unión esponsal, como la vía unitiva máxima, como el grado máximo de contemplación, como comenta Santo Tomás, que es el rapto, como y aquí el rapto también no necesariamente está hablando también de que ha pasado con Moisés y San Pablo. Podemos pensar como unos chispazos de la unión con Dios, una vía unitiva especial que tal vez tiene algún paralelo con estas manifestaciones con San Francisco de Sales, sin duda.